este acto. Supongo que la mayoría conocen, pero si no, para su conocimiento, los representantes aquí sentados son concejales, concejalas de Si se puede, del Partido Socialista Obrero Español, de Ganar Torrejón, y los que faltan es porque han declinado la invitación, porque desde luego podrían haber estado aquí tranquilamente y libremente como cualquier otro partido. La intención de este acto es hacer un breve resumen, no queremos extenderlo mucho para no aburrirles, porque a veces conlleva mucho dato técnico y resulta un poco tedioso. Contarles un poco las mociones que ha presentado cada grupo político en el último pleno ordinario del Ayuntamiento. Van a disponer de unos 5, máximo 6 minutos cada grupo para exponer las mociones que presentaron. A continuación daremos paso a la plataforma Seguimos Viviendo, que nos hacen el favor y agradecemos mucho que nos acompañen y que nos cuenten cuál es su proyecto, y que además una moción concretamente que sí se puede presentó, y supongo que nos ampliarán datos sobre ella. Y después abriría un turno de palabra por si ustedes quieren hacer algún tipo de pregunta. Así que pasamos al primer punto, que sería para Si se puede, con sus mociones. Buenas tardes a todas y a todos. Sí, perdón, es verdad que me lo has dicho. Yo, por seguir el orden del pleno, pues nada, pues empieza a ganar. Luego me regañan. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, como decía la compañera, y como también reiterar un poco lo que decía la compañera también, ¿no? Es decir, aquí a estos plenos ciudadanos, como ya muchos de ustedes saben, son invitados e invitadas todos los miembros de la corporación, incluido el Partido Popular, incluido Ciudadanos, pero un mes sin otro declinan esa posibilidad, la posibilidad de participar, ¿no? Es más, en este pleno, incluso ayer, el vicealcalde de este ayuntamiento se jactó de no acudir a esta sesión organizada fundamentalmente por cuestiones, no solo para dar cuenta de las mociones, sino también para, de forma monográfica, intentar abordar la situación de la sanidad, de la salud pública en Torrejón, coincidiendo con diferentes mociones que se presentaban, pero se jactó, como digo, de no acudir por considerar que esto era un acto que estaba politizado por los tres partidos que convocábamos el pleno ciudadano, e incluso dijo públicamente que él nunca estaría en un acto organizado por estas tres formaciones políticas, con lo cual, evidentemente, entendemos que lo que hace o lo que pretende hacer es un uso exclusivamente partidista de cuestiones que consideramos son serias y relevantes, ¿no? Bueno, pasando hoy de forma rápida a las mociones que nosotros, a las mociones que hemos presentado y a los contenidos que ayer defendimos en el pleno ordinario. Nosotros presentamos dos mociones que entendíamos eran mociones de mejora de aspectos concretos que habíamos detectado en Torrejón. Una de esas mociones incidía en la mejora de las condiciones del Parque de las Veredillas. Como muchos de ustedes saben, es un parque que tiene mucho uso, que es un parque en el que se concentra una parte importante de la población de Torrejón, y es un parque que, debido al uso y sobre todo debido al deterioro y a la falta de mantenimiento, bueno, pues presenta notables problemas, ¿no? Presentamos una batería de propuestas de mejora del parque, desde el arbolado, pasando por el cuidado del estanque, por supuesto el control, la gestión y el mantenimiento de los animales que viven en el estanque, la adecuación de los pipicanes para que puedan ser utilizados convenientemente y los animales no se hieran. Ha habido ya 4 lesiones graves de animales que se han abierto los lomos precisamente por la situación en la que se encuentran bancos, papeleras y demás dentro de ese pipicán. Planteamos la posibilidad también de ampliar el parque infantil, puesto que el parque infantil se queda pequeño. Pedimos que se habilitase también una partida para actuar contra la plaga de procesionaria de los pinos que hay encima del Parque de Educación Vial. En fin, una serie de medidas que entendíamos que no eran inversiones, sino que eran fundamentalmente cuestiones de mantenimiento y que este ayuntamiento podía asumir. Bueno, la contestación del Partido Popular, a pesar de que todos los grupos municipales mostraron su disposición a votar a favor de nuestra moción y defendieron nuestro planteamiento, fue la de presentar, como digo, una enmienda a la totalidad para decirnos que cuando fuera necesario, siempre que hubiese dinero, ya se pensaría el Partido Popular si actuaba o no actuaba en el Parque de las Veredillas, que ya había hecho muchas cosas, ¿no? Eso respecto al Parque de las Veredillas. Respecto a la segunda de las mociones, también consideramos que había que presentar una batería de propuestas concretas, siempre concretas, nada de demagogias ni de cuestiones etéreas, siempre concretas,
sobre la situación de calzadas, calles, aceras y pasos de cebra o pasos de peatones en Torrejón. Nosotros planteamos bueno, y es algo que es perfectamente constatable, el hecho de que Torrejón sea una ciudad que convive tanto las zonas urbanas con las zonas industriales, hace que muchas de nuestras calles estén verdaderamente en un mal estado, ¿no? Con amplios baches, incluso a veces agujeros y demás. Hicimos una propuesta concreta de intervenir en diferentes puntos de la ciudad, incluso en el tema de pasos de peatones consideramos, y es algo que también es perfectamente constatable, que hay una deficiencia sobre todo en la luminaria o en la identificación lumínica de estos pasos de peatones, muchos de ellos por la noche ni siquiera se ven, y planteamos que se actuase en ese sentido, mejora de determinados puntos de la ciudad, determinadas calles y aceras, y también señalización lumínica de muchos pasos de peatones. La respuesta del Partido Popular, enmienda a la totalidad, no hace falta, cuando haga falta, si tenemos dinero, ya veremos si lo hacemos. Esa fue su respuesta a nuestras dos mociones. Y por resumir algunos de los contenidos que también defendimos en el Pleno y que ahora mis compañeros también van a desarrollar porque formaban parte o bien de sus mociones o bien de las mociones presentadas por el Partido Popular, decir que en el capítulo de ruegos y preguntas y un poco también a tenor del tema fundamental de este Pleno, nosotros hicimos una intervención, un ruego en el sentido de que el Ayuntamiento instase a la Comunidad de Madrid a que atendiese las quejas que habían manifestado los trabajadores y trabajadoras del Hospital Universitario de Torrejón, en el sentido de que el mal estado en el que se encuentran sus condiciones laborales está afectando lógicamente al propio funcionamiento del centro del hospital, ¿no? Santiago. Sí, ¿ya me callo? Bien. Y por último, en el tema del glifosato, que es un tema de medio ambiente que también defenderán mis compañeros de Si Se Puede, frente a la negación por parte del gobierno de que es un producto, a pesar de ser altamente tóxico y cancerígeno, que es un producto que no se utiliza en Torrejón, nosotros demostramos incluso con imágenes que efectivamente nuestros parques y jardines están siendo regados directamente con el glifosato y que se utilizan productos con un 36% en su composición química de ese material cancerígeno. Muchas gracias. 6 minutos exactos. Bueno, yo en primer lugar agradecer la presencia de todos. Esto que hacemos aquí como cada mes es un acto, creemos, de civismo y de democracia. Los concejales, ya que los plenos son por la mañana, impiden que los vecinos puedan tener la palabra. Algunos concejales, los que estamos aquí, hemos decidido ser transparentes y ponernos para escuchar a la ciudadanía. Cabe decir también que los plenos, y si queréis levantar dolor de cabeza, lo digo en broma, pero en serio también en parte, poneros la grabación y veréis cómo entiende el Partido Popular la democracia, insultando, chillando, interrumpiendo y faltando al respeto constantemente. Bueno, en segundo lugar, y antes de entrar en nuestras mociones, muy brevemente también quería reflejar una de las mociones que fueron a pleno. Nos hemos encontrado con la 11ª modificación del presupuesto y han aparecido 475 facturas escondidas en el cajón nuevamente, con contratos que decían que eran de diciembre del 2015 y que por eso no se habían podido meter, y sin embargo eran del 2014. Y con contratos, para que todos lo entendáis, de cosas que deberían de estar en el presupuesto, porque eran facturas ordinarias, la luz, el agua, las basuras y demás. Tenemos en este momento, según nuestros cálculos, 21,5 millones de euros pendientes de cobrar, y por tanto la estrategia sigue siendo esconder facturas que deberían de estar en el presupuesto y que de pronto emergen y que de pronto se pagan, y tenemos dudas, y también lo dijimos, si no se han pagado de acuerdo a suelo vendido, con lo cual está prohibido por la ley. No puedes con suelo prohibido pagar facturas de gasto ordinario. Y al mismo tiempo hicimos público los tres grupos un informe de intervención de 31 de diciembre de liquidación del presupuesto, en la que había 5 millones de euros en números negativos en el ayuntamiento, que el informe oficial que hace la nueva interventora da 3 millones en positivo. Así que se está jugando con las cifras, es bastante evidente, y la situación sigue siendo cauta. Nosotros llevamos dos mociones de las que voy a hablar también brevemente. Una con respecto al Parque Europa. El Parque Europa se vendió y se vende siempre como la gran infraestructura o digamos el centro del universo de la gran transformación de Torrejón. Lo que veníamos a decir en la moción es varias cosas. En primer lugar, que después de 5 años de construcción del Parque Europa han tenido que contratar a una empresa que además les sirve para todo, para
y además todos podéis seguro imaginar cuál es, Piqueras. Le sirve para todo, para grúa, para demoliciones, bueno, pues también para cambiar o reparar los edificios del Parque Europa que después de 5 años se han deteriorado y que no han pedido a la empresa que los instaló que los repare, sino que han hecho un contrato específico para esto. En segundo lugar, denunciábamos también con respecto a la tasa azul de aparcamiento, que es la primera tasa de cobro en toda la ciudad, que la recaudación a 31 de diciembre es de menos 42 euros, además de lo que se le paga a la empresa, y por tanto pensábamos o decíamos también que esto debía de revisarse. En tercer lugar, denunciábamos la baja recaudación y el descontrol absoluto que hay con las empresas concesionarias. Aquello se ha convertido en un parque temático, hay multitud de empresas concesionarias a las que, entre otras cosas, se les permite montar hasta discotecas ahora en verano sin que tengan los requisitos y no aportan prácticamente nada al ayuntamiento y de hecho no pagan ni la luz ni el agua ni, como digo, entre otras cosas, este mantenimiento de las salas. Y por último también denunciábamos cómo hay más de 800.000 euros que nos han metido por sentencia judicial firme por pagar tarde las facturas del Parque Europa y por tanto se ha ido a bastante más. Pedíamos que las concesionarias aporten más dinero, pedíamos que se revise la zona de pago porque entendemos que no está funcionando y pedíamos también que se suprimiese el contrato de Piqueras porque además hay determinadas irregularidades en la contratación. En segundo lugar, llevábamos una moción sobre la gestión del Hospital de Torrejón. No sé si lo habéis visto en prensa, pero ha habido distintos artículos y distintos anuncios que lo que nos dicen fundamentalmente es que el Hospital de Torrejón se está manejando como un negocio. Que las decisiones que se están tomando no tienen que ver con la calidad asistencial, sino que tienen que ver fundamentalmente con que la empresa gane dinero. Ha habido despidos de profesionales, ha habido sobrecarga en esos profesionales y lo que dice la Asociación de Médicos y Titulares Superiores, que luego vendrán posiblemente a contárnoslo también, es que a esos despidos en plantilla se están también tomando decisiones con respecto al servicio que tienen que ver más con la rentabilidad que con el funcionamiento del hospital. Determinadas áreas o determinados departamentos están prácticamente no dotadas o infradotadas de profesionales y de materiales porque el hospital entiende, o quien gestiona el hospital, este hospital de gestión privada, entiende que no son rentables y eso está generando serios problemas. También pedíamos que el ayuntamiento participase en el Consejo de Administración, que se hiciese una memoria, que se hiciese una auditoría, que se hiciese una comisión de calidad asistencial, que se recuperase ese Consejo de Salud en el que las asociaciones también participaban y pudiesen llevarles cuestiones al propio hospital y que estaban sumiendo las reclamaciones que se estaban dando. Mira que es difícil porque no hay un espacio para reclamaciones como en el resto de hospitales, independiente y autónomo en el propio hospital. La contestación del Partido Popular es que el hospital era lo mejor que teníamos, que estaba muy bien valorado y que no había que hacer nada por todo esto. Apoyamos la moción del glifosato también y apoyamos las mociones de veredillas de las modificaciones de calles y de las mejoras en las calles, denunciando nuevamente que el Partido Popular dice que todo está maravilloso, que todo está genial y que ya veremos si cuando haya dinero se puede hacer algo o no se puede hacer nada. Muy bien, justito, qué maravilla. Si se puede, en 6 minutos. Bueno, buenas tardes. Vamos a ser rápidos, nos vamos a centrar básicamente en las dos mociones que presentamos desde Si se puede. Con respecto a la moción referente a la eliminación del glifosato en Torrejón, indicar que el glifosato es un herbicida de amplio espectro. Se conoce más casi por su nombre comercial, que es Roundup, de la empresa, de la magnífica y maravillosa empresa llamada Monsanto. Monsanto es una empresa que básicamente se dedica a controlar todo aquello que tiene que ver con la agricultura. Es una herbicida que en principio se dedicó al mundo agrario, pero que rápidamente pasó a formar parte también de lo que es el mundo principal que nos ocupa, para el uso sobre todo en lo que son parques, jardines y lo que es peor también incluso cerca de las zonas infantiles, como denunciamos en la moción. En comisión informativa preguntamos si, tal y como recomienda diferente normativa, tanto europea como española, se había eliminado, se estaba procediendo a la eliminación del glifosato en el uso aquí en Torrejón. En comisión informativa se nos dijo que sí, que ya no existía este tipo de producto, de herbicida. Sin embargo, bueno, pues tanto
se trata, y simplemente yendo un poco a los acuerdos, básicamente nos dirigíamos a lo que es la eliminación del glifosato en el municipio, todo lo que tenga que ver. Solicitábamos hasta 7 puntos en la moción, todos eran en relación a la eliminación de este herbicida cancerígeno en nuestro municipio. La moción fue enmendada a la totalidad por el PP, enmienda muy curiosa, porque la enmienda era casi una copia de nuestra moción. Pero bueno, estas cosas suelen pasar, con lo cual se votó la enmienda a la totalidad del PP, la cual evidentemente apoyamos, porque era casi, como digo, una copia de nuestra moción. La moción salió adelante con la enmienda y esperamos que bueno, pues en los próximos meses definitivamente sí que este peligroso herbicida quede fuera de los parques y jardines de nuestro municipio. La segunda moción que presentamos era más bien una invitación a la adhesión al manifiesto a la plataforma Seguimos Viviendo, que está aquí representada. El próximo día 1 de mayo hará 35 años que murió la primera víctima del síndrome del aceite tóxico, se llamaba Jaime Vaquero, era un vecino de aquí de Torrejón. A raíz de ahí son 2.500 los fallecidos que se contabilizan y todavía hay 20.000 afectados y afectadas del síndrome tóxico. Estas son cifras oficiales, seguramente no serán las cifras reales, pero son las cifras oficiales. Cuando hemos hablado con las personas afectadas nos encontramos que son personas que no se les reconoce la enfermedad como tal. Son personas que cuando van al médico, muchas veces porque los médicos son jóvenes y no han estudiado lo que es el síndrome tóxico, no saben cómo les tienen que tratar. En aquel entonces eran niños, eran jóvenes, ahora se van haciendo adultos y tienen una serie de secuelas que no saben dónde van a derivar y no se les puede tratar como tal. Por lo que, bueno, ellos nos van a explicar perfectamente la enfermedad y toda no me voy a extender mucho en ello. Nosotros lo que queríamos recoger era, en 1981, cuando estalló todo esto, se firmó un decreto el 19 de octubre donde lo que hacían era dar protección a todos los afectados y afectadas del síndrome tóxico. El problema surge cuando los gobiernos de esta nación consideran que por un capital se reconoce la deuda y ya no tiene más consecuencias. Las víctimas, muchas de ellas fueron indemnizadas y a partir de ese momento las indemnizaciones se cambian por los derechos, ya no se tienen derechos. Estas personas se vuelven a agrupar hace 8 o 9 meses, creo que surge la plataforma, creen que esto tiene que volverse a mover. Nosotros, cuando conocemos el manifiesto, cuando conocemos su existencia, pensamos que además Torrejón es uno de los municipios que está afectado. De esas 20.000 personas que estamos hablando, 197 son enfermos de aquí de Torrejón y necesitaban una ayuda, necesitaban un empujón. Por eso nuestra emoción ha ido a una invitación a que ellos adhieran a este manifiesto. Tanto los partidos aquí representados, Partido Socialista, como Ganar Torrejón, como los no representados, Ciudadanos y PP, afortunadamente han aprobado tal y como se ha presentado la moción, que es tal y como la ha presentado la propia plataforma, con lo cual lo único que me queda y nos queda por agradecer a todas y a todos es que una vez más Torrejón vuelva a mostrar que es solidario. Muy bien, pues entonces damos la palabra a las... Decíamos que las preguntas después, como digan los concejales y las concejalas, yo aquí soy instrumento. ¿Ahora las preguntas o después de la intervención de...? Vale. Pues entonces se abre un turno de preguntas si alguien está interesado en hacer alguna pregunta. Yo soy de la palabra, oye.
evidentemente si habéis visto la liquidación presupuestaria, porque quiero recordar que también se habló que había un superávit de 3 millones y pico de pesetas que los expedientes que se presentaron iban con cargo a ese entrecomillado superávit. Yo os pregunto si habéis visto la liquidación, si lo han presentado o no, porque quiero recordar, no sé si fue ayer también, apareció un decreto de facultad del alcalde a aprobar la liquidación y que aparecía un decreto no sé qué partido político, no me acuerdo ahora, que preguntó o lo dijo que aparecía. Eso en cuanto a los expedientes. Luego también se habló ayer y se ha vuelto a comentar aquí de los gastos que supone para Torrejón de Ardoz el Parque Europa. La verdad que son muy engañosos, porque presupuestariamente puede haber 3, 4, 5 partidas donde se pueden incluir y donde se puede incluir, bien digo, gastos, y significativamente hay en el estado de ingresos un concepto presupuestario donde se aglutinan una serie de cuestiones, a saber, los contratos de procedimientos administrativos que tiene el ayuntamiento con distintas entidades. Quiero recordar que también se incluye parte de la recaudación, supuestamente, del parque, o sea, lo diré, el parque, bueno, el lopato, el aparcamiento, no sé, el aparcamiento que hay alrededor del Parque Europa. Y ahí camuflan una serie de ingresos que evidentemente luego dan, pues yo qué sé, 150, 120, 130.000 euros, cuando no es realidad eso. Hay una serie de conceptos e indudablemente, como bien habéis dicho, todas las concesiones administrativas que hay allí, si no han cambiado los contratos, en el contrato había porcentajes de recaudación. Eso es casi, me atrevo a decir, imposible de averiguar la verdadera recaudación que tienen los restaurantes, las distintas concesiones que hay allí, porque cada vez hay más, y al hacer contratos en porcentaje es muy difícil controlar la recaudación que se hace. ¿Habéis pensado en algún momento pues controlar eso, cambiar los porcentajes por una cantidad fija, que deberían hacerlo ya, porque ha habido 5 años y ya se tiene conocimiento más que suficiente para que esas concesiones, en vez de sea por porcentajes, sea con un precio estipulado? No sé si... Pero más que nada lo que me interesaría es si los expedientes de modificación de crédito existe eso, porque a mí me da la impresión de que están maquillados. El expediente de modificación de créditos se financia con 2 partidas, uno con remanente líquido de tesorería positivo supuesto. Lo que ha ocurrido es que la interventora que ha seguido todo el presupuesto hasta el 31 de diciembre se va, y se va dejando un informe de liquidación que dice que hay 5,1 millones en números negativos y que por tanto hay que proceder a aplicar la ley con un plan de rescate pasándose dinero al presupuesto de este año. Entra una nueva interventora y firma una liquidación diferente sin informe de intervención, solo con cifras, que va a decreto. Lo que hicimos ayer es decirles, a ver, hay un informe de liquidación de quien ha seguido el presupuesto que dice 5,1 millones de pérdida, y hay un informe de la nueva interventora de 3 millones. Se les han aparecido los penes, se han duplicado los panes y los peces, o qué ha ocurrido para que de algo que era negativo pase a ser positivo. Economía ficción. El extrajudicial lo financian con 2 partidas. La partida del remanente líquido de tesorería positivo, los 3 millones que dicen que hay, más el fondo de contingencia.
Y con eso se pagan, sí, las 475 facturas, algunas del 2014. Hay un informe de intervención que lo que dice es que se ajusta a ley según el criterio de la interventora y que se financia para pagar eso con esas dos cosas, el fondo de contingencia y los 3 millones de remanente líquido. La segunda duda que tenemos, entonces lo que hemos hecho es presentar los dos informes para que digan cómo se les ha aparecido, qué se les ha parecido para que esto ocurra. Dos, si lo que les ha parecido, y lo hemos insinuado ayer también, es la venta de suelo, y si han cogido venta de suelo para ligarlo al pago de facturas corrientes, lo cual la ley prohíbe. Segundo, Parque Europa. Tienes toda la razón, es absolutamente incontrolable cuánto se cobra y cuánto se recauda. No hay ningún control, aquí están los contratos, por si alguien quiere consultarlos. Y aquí está la respuesta que nos hacen de cuál es la recaudación anual de las distintas concesiones, que es ridícula. En el último seguimiento presupuestario aparecían 163.000 euros, a 31 de diciembre recaudado 144.000. Solo las reparaciones han sido 150.000, las reparaciones de los edificios. Es que además se olvidaron, por ejemplo, de canalizar el agua. Y no se estaba regando hasta ahora con agua reciclada, 200.000 euros de factura en agua porque no había agua reciclada. Y hasta donde nosotros hemos visto en los seguimientos, son dos partidas distintas. En una partida aparece lo que se recauda por el parking, por el estacionamiento de pago, que lo sorprendente es que aparece en el seguimiento presupuestario con menos 42 euros de recaudación, presupuestado 198.000 euros de ingresos, y en lo que se recauda de las empresas, que ya digo, se han recaudado 144.000 euros según esto. ¿Hay control? Ninguno. Absolutamente ninguno. Ojalá lo que tú dices lo pudiésemos hacer, pero es que no estamos gobernando. Claro, una de las cosas que habría que hacer es cambiar estos contratos, que no fuesen porcentajes, que los tickets tal no se emitiesen en el ayuntamiento y sin ningún tipo de control sobre cuánto están ganando las empresas. Es que no sabemos qué están haciendo las empresas, cuánto dinero se están llevando, porque no hay una memoria económica de cada una de las concesiones, ni hay una memoria de las cosas que se han hecho, no lo sabemos. Ellos lo sabrán, nosotros no lo sabemos y no hay ningún control. Y termino ya con otra salvedad. De 2 bares y 3 kioscos que estaban previstos hacer en el Parque Europa, en este momento hay 5 kioscos. Y los bares han aumentado la superficie y los horarios. Cuando a la gente le ponen multa por subirse a los monumentos, que es muy frecuente, lo que tiene que saber es que ahora llega el verano y el bar que está en la entrada le permiten hacer de discoteca con un solo vigilante toda la noche. Y eso no paga concesiones, no paga impuestos suplementarios, no paga por ampliación de espacio, ni absolutamente nada. Ni lo sabemos, ni quiere saberlo, es un sumidero para que, expropiando o utilizando el suelo público, haya empresas concesionarias que se lucren, es evidente. Sí, bueno, no voy a repetirme mucho, simplemente en cuanto al punto del orden del día que se hablaba de los reconocimientos de crédito y demás, todos los grupos de la oposición preguntamos por lo mismo. Como dice Guillermo, salió un famoso decreto en 1920 que se hablaba de la liquidación presupuestaria, el cual hacía referencia a lo que comentabas de las modificaciones de crédito. Solo puntualizar que estamos en abril, llevamos ya 11 modificaciones al presupuesto, hay nada, luego dirán que hacen las gestiones perfectas y todo funciona de maravilla. En cuanto a los reconocimientos extrajudiciales, efectivamente había facturas del 2014, no pocas. En el pleno el señor Navarro y el señor alcalde se limitaban a decir que ahora en diciembre del 2015, que es que no sé qué. Bueno, pues, si son facturas de gasto corriente, a ti no se te pueden olvidar dentro de un presupuesto, porque tienen que estar incluidas. Y si se te olvidan 400 facturas de gasto corriente que quieres pagar, además, muchos nos suponemos, con dinero que viene de la venta de suelo, es ilegal. Entonces, bueno, ahí estamos detrás, creo que todos los grupos de la oposición, para que nos respondan. En cuanto al tema del Parque Europa, pues esto es una pena. O sea, el Parque Europa, que debería ser un parque del cual nos sentiríamos todos orgullosos, resulta que es un parque que solo ganan dinero las concesionarias. O sea, no pagan luz, no pagan agua, no tienen que pagar ningún tipo de dinero por todas las
habéis estado lo sabéis, los que no lo digo, son muy curiosos, porque tú puedes preguntar muchas cosas al equipo de gobierno, el equipo de gobierno se niega a responder en el 99,9% de los casos, con lo cual al final es como que estás en un pleno queriendo solucionar la vida de los ciudadanos y lo único que haces es encontrarte un muro de frente que hace lo que le da la gana, porque para eso tiene mayoría absoluta. O sea, es así, lamentable, pero es así. Siguiendo con lo que decía del Parque Europa, las concesionarias es cierto que tienen un canon que pagar en función de la facturación que no sabemos cuál es, porque nadie la audita, o sea, ni la intervención municipal ni una empresa externa. Con lo cual puede ir a un kiosco y decir que han vendido 2 Coca-Colas y el ayuntamiento se lo cree y cobra por 2 Coca-Colas. Si ha vendido 200 Coca-Colas, da igual. Y bueno, un poco más, no sé si se entiende. No, yo muy poco, vamos, tengo casi nada que añadir, sobre todo del primer punto nada, porque ya lo han explicado mis compañeros, del segundo sobre el tema del Parque Europa, lo único decir que nosotros también es un poco el análisis que hacíamos ayer en relación a la moción que había presentado el Partido Socialista, es que nosotros tenemos la impresión de que el Parque Europa es, y me vais a disculpar por el término, un pegote que se encuentran de repente estos señores con dinero procedente del Plan E y dicen, ¿aquí qué hacemos? Pues vamos a hacer el Parque Europa. Podían haber hecho una pista de kart o podían haber hecho, yo qué sé, una pista de hielo, yo qué sé, cualquier cosa. El problema de este tipo de infraestructuras, que es lo que nosotros denunciábamos ayer, es que requieren un plan de intervención, un plan estratégico. Y en ese plan estratégico, lógicamente, este tipo de puntos de encuentro y de desarrollo de la ciudad, evidentemente, como están diciendo mis compañeros, requiere de un modelo de intervención directamente sobre empresas concesionarias, sobre modelos de facturación dentro del parque, sobre ingresos que se generan en el parque, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo hay que hacer un análisis de qué va a suponer el Parque Europa para los vecinos y las vecinas de Torrejón, porque nuestra duda es qué ha dejado el Parque Europa desde que está en Torrejón. Desde un punto de vista crematístico podemos decir que no ha dejado prácticamente nada, porque es que ni siquiera el precio que se paga por aparcar el coche, por cierto, que se paga prácticamente, diríamos que con alevosía y nocturnidad, porque los torrejoneros sabemos que no hace falta pagar para poder aparcar cerca del parque, pero el que venga detrás, lo dijo ayer José Luis Navarro perfectamente, el que venga detrás, como dice en mi tierra, que arree, ¿no? Ya se apañará, que para eso viene, ¿no? Entonces, el Parque Europa, ¿qué ocurre con el Parque Europa? El Parque Europa, los que somos vecinos próximos al Parque Europa, lo podemos disfrutar de lunes a viernes sin ningún problema, y es un lujo en ese sentido, sobre todo cuando no hace sol, claro. Ahora, el fin de semana no acudas, porque está todo el mundo, viene todo el mundo de fuera. Sin embargo, todo ese mundo, toda esa gente que viene de fuera no tiene nada alrededor del Parque Europa de lo que se pueda beneficiar y de lo que al mismo tiempo el propio Torrejón se pueda beneficiar. No hay servicios, no hay un modelo cultural, no hay un modelo empresarial, no hay un modelo de negocio, no hay absolutamente nada alrededor del Parque Europa. Entonces, el problema del Parque Europa va mucho más allá de lo que es puramente el control y la intervención que se puede hacer de las empresas concesionarias que hay dentro del parque, sino que habría que saber qué ocurre del parque hacia afuera y de qué se beneficia a Torrejón sobre de la existencia del Parque Europa. Nosotros, por ejemplo, ayer decíamos, una de las cuestiones que se abordaba en la moción era el tema de la reparación, por ejemplo, de los edificios, de los monumentos, ¿no? Es decir, hace 5 años que está el Parque Europa funcionando y ya tenemos que estar reparando monumentos y las empresas concesionarias dentro del parque no tienen en perspectiva el disponer de recursos para que esos monumentos sean reparados, por ejemplo, ¿no? Y nos vamos a gastar, hay un presupuesto de 150.000 euros, por ejemplo, para resolver las deficiencias de esos monumentos, ¿no? Primero, no es normal que en 5 años esos monumentos estén como están, entre otras cosas son monumentos construidos para estar al aire y por lo tanto no es normal que estén como están. Y segundo, no es normal que todo lo que venga del Parque Europa tenga que ser asumido por las arcas públicas. Decía Guillermo el tema del riego, por supuesto los pagos mensuales que se hacen por todo el tema de parques, de jardines, de mantenimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el Parque Europa es un gran importante que con un buen modelo de gestión nosotros estamos convencidos de que se podría amortizar esa inversión realizada allí y los propios vecinos podríamos disfrutar y recibir a cambio algo del Parque Europa, pero eso necesita un plan de intervención importante. Muy bien, pues como no había más peticiones de preguntas, y invitamos a las representantes de la plataforma que si quieren responder nos cuenten.
informe del aceite tóxico, conocido por el año 81 como la colza. En primer lugar, dar las gracias al Grupo Municipal, si se puede, de Torrejón por haberse hecho altavoz de una demanda que tiene esta plataforma y que fue reformada hace escasos días, el domingo, por la cual pues se presentó en su integridad el día del pleno, ya que el día 24 hicimos un acto más íntimo entre las personas afectadas y que estamos ahora mismo en la plataforma para empezar a sumar antes de que llegue el día 1 de mayo, que como ha dicho antes Susana, es el 35 aniversario, que desgraciadamente esta localidad sabe muy bien que supuso aquello porque Jaime fue el niño que murió, primer niño que murió víctima del envenenamiento del aceite de colza. Si me permitís, voy a dejar a mi compañera Mercedes que os haga un breve repaso en la historia de lo que fue, muy breve porque si algo quiere esta plataforma es tener el recuerdo y la memoria, como siempre decimos los que somos respetuosos con la memoria, es no olvidar para no cometer los errores que se han cometido y que nos sirvan para tenerlo siempre en la cabeza, pero que nos guíen en un futuro y en un presente que sea mucho mejor para quienes necesitamos, sea lo que sea. Por eso le doy paso a mi compañera Mercedes. Yo soy de las personas que éramos adultos en el año 81 y ellas representan a las que eran niñas y adolescentes en el año 81. El 1 de mayo de 1981 fallece la primera víctima del síndrome tóxico, un niño, Jaime Vaquero, de Torrejón, sube por su propio pie a la ambulancia que le conducía a La Paz. Una vez en ella perdió el conocimiento, entró en coma y fallece antes de llegar al hospital. Fue el principio de un caos sociopolítico en España, de víctimas envenenadas, engañadas y por último marginadas. El SAD, como se conoce la enfermedad, aparece en un momento en el que un nuevo régimen político parlamentario aún estaba asentándose en España. El país carecía de un sistema sanitario y de protección social de carácter universal dotado de las adecuadas prestaciones, por lo que para suplir estas carencias hubo que desarrollar medidas de protección extraordinarias para la población afectada. En los momentos iniciales de la epidemia, cuando la etiología del SAD era aún desconocida, cundió el pánico en la población y las autoridades se vieron desbordadas y en ocasiones actuaron de modo errático y descoordinado, lo que dio pie a la aparición de múltiples conjeturas e hipótesis con escasa o nula evidencia científica. Hasta pasados meses de la aparición de la epidemia, el Gobierno no creó una estrategia nacional para coordinar la investigación de la enfermedad y la asistencia a los afectados. Así, el síndrome tóxico se convierte en una enfermedad sistémica que engloba otras muchas enfermedades con más de 30 patologías distintas. Se tardó demasiado en averiguar que era una intoxicación alimentaria, 43 días, dando lugar a más de 600 fallecidos y más de 20.000 afectados. El primer nombre que se le pone a la enfermedad es neumonía típica. Durante esos 43 días se especuló con todo, desde el bichito que se cae de la mesa y se mata a legionela. El 11 de mayo de 1981 había entre 180 y 210 nuevos casos cada día. Recordemos que 1,5 sobre 1 son mujeres. Las víctimas principalmente en Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Santander, Orense, Almería y Murcia. El 21 de mayo de 1981, en rueda de prensa, el ministro de Sanidad, Sancho Roig, declara que se sabe cuál es el agente que produce el brote, se conoce su nombre pero no su apellido. Insiste en la necesidad de romper la psicosis de la población, ya que la gripe común es más peligrosa que la neumonía atípica. El 8 de junio de 1981 se difunde la noticia de que el origen de la enfermedad puede ser un agente tóxico. Hasta el 17 de junio nos informa de la teoría oficial de la enfermedad. El 20 de agosto se crea el Plan Nacional de Atención y Seguimiento del Síndrome Tóxico. El 15 y 16 de septiembre hay un debate parlamentario del síndrome tóxico. El 21 de abril de 1982 se ordena el Programa Nacional de Atención y Seguimiento del Síndrome Tóxico. Desgraciadamente las víctimas, y lo decimos con mayúscula porque lo somos, nos hemos enfrentado a la enfermedad como hemos pedido. Se consiguieron cosas en materias sociales, pero al mismo tiempo nos sentimos estafados. En España no todas las víctimas son iguales. Los afectados por el SAD nos hemos visto obligados a ir a los tribunales para defender nuestros derechos. El primer juicio contra los aceiteros comenzó el 30 de marzo de 1987 y duró 15 meses, la sentencia el 20 de mayo del 89.
Un segundo juicio contra los altos cargos de la Administración comenzó el 9 de octubre de 1995, acabó el 12 de marzo de 1996. El 26 de septiembre de 1997, el Tribunal Supremo dictó condena definitiva contra 2 funcionarios por imprudencia temeraria a 6 meses y 1 día de prisión. El Estado fue declarado responsable civil subsidiario. La ejecución de la sentencia duró 14 años. Muchos afectados por problemas burocráticos se vieron obligados a ir a 2 contenciosos administrativos, uno contra el Ministerio de Hacienda y otro contra el Ministerio de Hacienda. Mucho se ha hablado de lo que costó al Estado el síndrome tóxico. Muchas víctimas tardaron 33 años de peregrinaje en cobrar las indemnizaciones, pero lo que no se dice es en lo que quedó la indemnización. Se nos descontaron incapacidades no contributivas, de los que eran niños o amas de casa que no pudieron llegar a cotizar. Lactancia artificial porque a nuestros hijos no les pudimos dar lactancia natural. Colonias infantiles porque quisieron durante los primeros veranos alejar a nuestros hijos del drama que se vivía en nuestras casas. Todo tipo de prótesis, jubilación, orfandad, viudedad y un largo etcétera, que nos lleva al presente. Muchos de nosotros seguimos incapacitados para poder trabajar, pero sin derecho a una pensión, porque la enfermedad no nos dio tiempo a cotizar. Por este motivo, porque seguimos viviendo, se creó esta plataforma. Tenemos un presente y un futuro, queremos vivir con dignidad. Es por lo que luchamos, una atención sociosanitaria justa. No queremos privilegios, pero tampoco menos que los demás, también somos víctimas. Con los que eran niños y adolescentes. Pues a Mercedes tenemos que agradecerla, que ella es una de las personas que conoce desde sus inicios toda la acción y toda la actividad, que lo que supuso luchar tanto para conseguir lo poco que nos queda por ser afectados y afectadas del síndrome tóxico. Supusieron muchas situaciones en las que algunas, sobre todo mujeres, porque como ella bien ha dicho, tenemos la prevalencia de 1,5 sobre 1, y ya os contaré una concreción sobre eso, pues no queríamos vivir dramas de esas situaciones. Había muchos encierros, muchas manifestaciones, mucha oscuridad, mucho drama y mucho sufrimiento, porque había muchas familias donde todos estaban afectados. Eso fue el momento anterior, no se puede olvidar, como os decía, y ahora empieza una nueva etapa en la que tenemos que ponernos en marcha y volver a activar las necesidades que tenemos. Al principio de mi intervención yo daba las gracias a Si se puede Torrejón, y ahora también, ya como presentación de la plataforma, quiero dar las gracias al resto de los partidos y de los grupos políticos que habéis aprobado esta moción, prioritariamente a quienes estáis hoy aquí, porque entendemos que la cercanía con las demandas de quienes no pueden entrar a la institución tienen que ser en espacios así, y que la sociedad tiene que acostumbrarse a participar. Y como antes nos comentaba Susana, y algunas que conocemos ahora lo que significa la palabra política, hay que recuperar la validez de lo que significa política con mayúsculas, igual que nosotros reivindicamos ser víctimas con mayúsculas. No tiene que ser algo malo. Y claro que es política, las necesidades que nosotros tenemos, todas y cada uno de la sociedad, es política. Cuando compramos el pan, elegimos dónde ir, si a una panadería o a otra. Pero bueno, contaros por qué pasa esto de la plataforma, y hay cosas que no hay mal que por bien no venga. En el 2009, el convenio que estaba establecido en el Hospital Carlos III rompe, perteneciente a la comunidad autónoma, es el paso de transferencias y demás, y la comunidad autónoma rompe de manera unilateral el convenio que había con el Carlos III, donde las personas afectadas del síndrome tóxico teníamos un seguimiento anual sobre la clínica y cómo iba desarrollando nuestra enfermedad, un número determinado de afectados y afectadas. Se rompe de manera unilateral y bueno, pues en este caso yo me entero porque durante varios años pues no me llaman, ellos eran los encargados. Voy por allí y me dicen que es que ya no está ahí el síndrome tóxico. Es como si alguno de vosotros pues de repente va mañana a su médico, toca la puerta y encuentras un cartel que te pone está cerrado, sin que nadie te dé ninguna explicación. El Instituto Carlos III, que pertenece al Ministerio y que es el que se encarga de todas las investigaciones en materia de salud pública y demás, está al lado,
y era el que se nutría con este seguimiento clínico y asistencial para, bueno, por la investigación que ha sido reconocida siempre desde el 81 por el síndrome tóxico. Hay que decir que todavía no hay una evidencia científica 100% sobre el aceite. Sí que es el vehículo y había muchas controversias y finalmente, bueno, pues el juicio y todo quedó demostrado que ha sido uno de los vehículos. Pero sí que es necesaria esa investigación continua porque no se sabe cómo va a seguir desarrollando nuestra enfermedad. Y eso desaparece. Y a mí algo que me parece tan sumamente pues, grave, que algo desaparezca de un plumazo sin dar explicaciones, pues en el Carlos III me informan de que hay una doctora en un hospital en el 12 de octubre que desde hace 20 años ve a los enfermos del síndrome tóxico. Para que veáis qué poco se nos ha valorado a los enfermos del síndrome tóxico y qué poco por parte de la administración se ha tenido una unidad de información para facilitarnos a todos los enfermos y enfermas del síndrome tóxico. Yo me pongo en contacto y llego a esta consulta del 12 de octubre donde está la doctora Nogales, una única doctora de atención primaria que está en comisión de servicio desde hace 20 años en el 12 de octubre, lo que significa renovaciones anuales de su contrato para que nos vea a unas 500 personas que está allí ella. Y ella me puso en contacto con la Asociación de Móstoles, que es a quien pertenece Mercedes, y empezamos a caminar desde hace 2 años. Pues a ver por qué había ocurrido con una comparecencia que tiene Izquierda Unida a la Asamblea de Madrid para preguntar, y desde entonces la Consejería de Sanidad sí que se pone pues en marcha como para decir, bueno, pues vamos a ver qué es lo que quieren y vamos a tratarles, pero sin mucha prisa. Y la verdad es que nosotros tampoco lo teníamos con mucha iniciativa, pues porque hay tanta información y tanto que ordenar en el síndrome tóxico que en principio era la asistencia en esta consulta y saber por qué había finalizado lo del Carlos III sin que nadie nos hubiese informado. Empezamos a mantener reuniones con ellos y tenemos la mala suerte de que el ébola llega a este país y nos toca también el ébola, y las reuniones que teníamos para ese año, que fue el verano del 2014, si no me confundo, pues todo se prolonga hasta que ya te das cuenta que es que llevamos 1 año desde que se tuvo aquella comisión, 1 año y pico, y aquí nadie hace nada. Bueno, pues volvemos otra vez a llevar una iniciativa, una pregunta que se llevó a la Asamblea por parte de uno de los grupos del Partido Socialista, se preguntó qué ocurría y ya se habían vuelto a poner en contacto con nosotros previamente desde la Consejería. Conclusiones. Tenemos que hacer un encierro en diciembre del año pasado, en el 12 de octubre, porque claro, otra vez el entretenimiento, reuniones que no sirven para nada, es como estar en un sitio donde no están las personas adecuadas para tomar las decisiones adecuadas, que prioritariamente era la asistencia, porque, como bien decía antes Susana, pensar que es algo que se inició hace 35 años, que no se estudia en las facultades de medicina, con lo cual vamos a nuestro médico de atención primaria y la mayoría de ellos y de ellas no conocen lo que es el síndrome tóxico. No saben ni qué lo compone, ni qué nos ocurre. Bueno, pues nos encerramos en el 12 de octubre. La verdad es que tuvimos la suerte de solo estar 4 horas y yo estar en huelga de hambre para que el señor consejero llegase al 12 de octubre y comenzásemos desde ese día una mesa multidisciplinar donde nosotros hemos elevado las propuestas en materia de atención sanitaria. Tenemos un orden sin que no sea necesaria la presión continua de tener que estar pendiente de las reuniones, ya hemos establecido un calendario y demás, para que no sea muy extenso todo esto. Concluyendo, no solo es la asistencia sanitaria, es muy importante la investigación para nosotros. Pensar que desde que esta plataforma nace hace 8 meses, como bien ha dicho ella, cuando decimos, bueno, ya está bien, es que nos están tomando el pelo, vamos a intentar organizarnos, cuando nos damos cuenta de que las asociaciones, pensar que ha pasado mucho tiempo, que muchas de las personas que dirigían y que llevaban estas asociaciones han hecho mayores, han empeorado. También éramos una población muy particular porque había recursos sociales, intelectuales, y bueno, pues una vez que se cobran las indemnizaciones, también hay que decirlo, mucha gente ya estaba cansada y lo único que quería era tranquilidad. Daba igual. Nosotros hemos recuperado, lo que os decía, la atención, querer esa atención médica que nos merecemos, la investigación, que es prioritaria, porque lo que os decía,
Han tenido que pasar meses desde que iniciamos todo esto para saber que somos una enfermedad rara, la primera enfermedad rara de este país. Una enfermedad crónica y una enfermedad infrecuente. Pero os voy a leer un correo que nos llegó ayer para que veáis cómo está el colectivo, porque claro, nos hemos tenido que poner en contacto con los diferentes ministerios porque a nosotros nuestra situación depende del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Trabajo. En 35 años lo que ha supuesto cambios de nombres de ministerios y de competencias, de transferencias. Nosotros seguimos por un decreto que es del año 81. Os voy a decir algo que el lunes al grupo parlamentario de Ciudadanos, que fue el primero que nos recibió, y como seguro que os va a pasar a todos, os vais a llevar la mano a la cabeza. Las mujeres del síndrome tóxico valemos menos que los hombres en los baremos de ayuda familiar. Es absolutamente de vergüenza. Si eres cabeza de familia, tienes un baremo, 0,75. Si eres esposa, porque es el término, 0,50. Eso es, imaginaros todo lo demás. Todo lo poco que se han preocupado de que sea la administración de oficio quien esté renovando, revisando las actuaciones para un colectivo que ahora, según las cifras, porque nadie tiene tampoco las cifras, ni siquiera la Oficina de Prestaciones del Síndrome Tóxico, que es quien nos tiene que orientar, informar, contabilizar, lo sabe exactamente, da unas cifras de 19.900 y algo, 2.500 fallecidos y después pues por el resto del Estado, prioritariamente en Madrid, que somos casi 10.000 afectados, después Castilla-León, Castilla-La Mancha, en términos mayoritarios. Pero lo que os decía, el correo que nos han mandado del Ministerio, en el que nosotros hablábamos también, porque es bastante doloroso que estés viendo cómo hay la política y la actuación tanto sanitaria y social ha evolucionado mucho en 35 años, aunque parezca que no, en relación al menos con el síndrome tóxico, y sí que han aparecido nuevas acciones en toda materia. Pues en enfermedades raras, que está muy de en boga últimamente, todo el mundo ve las enfermedades raras en Europa, ¿no? Aquí, y todo el mundo hace simposium, nosotros estamos fuera. Y ante esto, y ser una enfermedad crónica, les enviamos un correo y la contestación que se ha recibido 27 de abril a las 13:06, es decir, que ayer, una vez recibida en el día de hoy la respuesta de la unidad competente en la materia, le trasladamos lo siguiente. En esta Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación se coordinan las estrategias en salud del Sistema Nacional de Salud, como la estrategia para el abordaje de la cronicidad del sistema del SNS y las estrategias de enfermedades raras, entre otros. En ambas estrategias participan asociaciones de pacientes que representan las necesidades de los mismos de manera global. A nosotros nadie nos ha preguntado y somos un colectivo de 20.000. Hay más de 7.000 enfermedades raras diferentes, por lo que la representación de estos pacientes se hace a través de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, es decir, una entidad privada que defiende los intereses comunes a las diferentes enfermedades raras. Aún así, estamos a su disposición para recibir en el Ministerio las necesidades y propuestas de la plataforma de enfermos y enfermas del síndrome del aceite tóxico. Nuestra respuesta es que la primera consulta que hicimos a FEDER es que no nos conocía, que fuésemos a hablar con el doctor Ignacio Beituel, Carlos III y Manuel Posada, que son los que dirigen todo esto, y ya está. Entonces le hemos dicho, ¿cómo vamos a ir nosotros en representación con alguien? Y nosotros somos un colectivo de 20.000 personas. Si nosotros, por sí mismos, no tenemos derecho a una representación y a opinar sobre nuestra situación, pero ocurre con la discapacidad, donde siempre estamos fuera, y ahora hay un número importante de personas con un grado de discapacidad importante, y los actos que se realicen. Por lo que daros cuenta que lo que nosotros hemos percibido es que a nadie le interesa hablar del síndrome tóxico. Cada vez que habla alguien del síndrome tóxico también debemos de deciros que nunca dicen no, porque nadie quiere salirse de la foto, pero tampoco se dice sí de una manera rotunda. Nosotros hemos presentado el manifiesto que teníais, que yo no voy a leer todo porque es un poco extenso, está en nuestra página web, luego os dejaremos si queréis algunas hojas donde vienen, y las prioridades, os voy a leer las propuestas, que es
La creación de un organismo con las competencias, los recursos humanos y materiales suficientes para que ponga orden entre todas las administraciones, porque si no, esto es un caos. Designación de un centro, servicio o unidad de referencia a asistencia integral del síndrome del aceite tóxico que coordine las diferentes necesidades de los afectados en Madrid. Queremos blindar de una manera y una vez por todas una unidad de referencia para que todas las personas que tienen además afectaciones y secuelas que requieren de una atención médica puedan estar en seguimiento por una unidad, que no sea solo la pobre doctora María Antonia Nogales la que nos sirva, porque ella, el día que le pase algo, ¿dónde va a quedar su experiencia y su conocimiento? No puede ser. Queremos que se haga una unidad con todos los recursos que sean necesarios. Estamos en camino, ya veremos a ver si no nos ponen demasiadas trabas, aunque entendemos que tendremos que movilizarnos para conseguir todas estas propuestas. También activación y actualización relativa a la investigación, incluir el SAT en el baremo para la obtención del grado de discapacidad mediante su actualización, revisar la actualización de incapacidades. Las incapacidades, como bien decía Mercedes, de las personas que fueron niños y que después no pudieron trabajar, o mujeres sobre todo, por esa prevalencia, y que la causa científica, ya se lo hemos dicho tanto a Ignacio Baitúa como a Manuel Posada, que las mujeres seamos más afectadas porque cocinábamos tampoco nos sirve. Porque quienes éramos pequeñas y jóvenes que no cocinábamos, también somos mujeres. Entonces, esa explicación y esa evidencia científica no sabemos dónde la han realizado porque no nos sirve. Revisar la actualización de incapacidades, como os decía, esas incapacidades fueron dadas por el Plan Nacional del Síndrome Tóxico, que dependía del INS, es decir, que no era una oficina particular de ningún médico ni de ningún organismo particular que nos estuviese reconociendo algo. Era un organismo oficial y era un organismo dependiente del ministerio que llevaba incapacidades. Entonces, todas esas incapacidades se tienen que reconocer a estas personas porque en su vida han podido trabajar. Insisto, prioritariamente mujeres que no han podido trabajar y que ahora dependen de su esposo para poder vivir, porque no se las puede mantener. Informar periódicamente a los afectados por correo postal de cuantas modificaciones se realicen en relación a la enfermedad. Inclusión de la patología en los planes de estudio de las diferentes universidades médicas. Promoción y difusión de jornadas estatales médico-científicas sobre el SAT. Una de las prioridades que nosotros hicimos en las mesas multidisciplinarias era esto. Sí que se celebraron ya unas jornadas el mes pasado para médicos y especialistas, enfermeras de atención primaria, que hemos de decir y que en la mesa que se celebró el martes fue muy positivo. Participaron 38 profesionales, donde se les explicó por parte de nuestra doctora que nos sigue y también por los médicos, en este caso Ignacio Baitúa, de las secuelas, qué nos pasa, qué nos ocurre, tuvo mucha aceptación. Nosotros hicimos solo una puntualización y que queremos compartir. No fue mayoritario, pero sí que algunas de esas personas lo hicieron. Algunas de esas médicos y doctores y doctoras se preocuparon más en conocer qué procedimientos administrativos tenían que seguir con nosotros, que cómo nos encontramos y cómo hay que tratarnos. Fueron pocas, eran desgraciadamente jóvenes, que dijimos, madre mía, si estas personas jóvenes, con lo cual hay que incidir mucho en jornadas. Y creemos que también la Comunidad de Madrid hará un homenaje, porque dijimos que nosotros los homenajes no los queremos solo para que nos saquen en la tele y nos utilicen políticamente. Ya lo hicieron durante épocas pasadas y los homenajes los queremos pues con contenido y queremos que haya pues mayor difusión. Creemos que va a haber unas jornadas en Madrid también en junio, con motivo de la celebración de todas estas cosas, para especialistas que hagan con todas las evidencias científicas difusión sobre nuestras patologías. Y bueno, para no aburriros más, creo que todo esto, si tenéis preguntas, pues estamos a vuestra disposición en lo que podamos aclararos o contaros. Decirte que lo que decías de seguimiento, a mí anualmente me mandan una carta para ver cómo estoy. Y si he fallecido, darle empezarme al marido, a la familia. Pero no, ¿cuál era tu nombre? Paloma, la acabamos de conocer esta
que la investigación actual del síndrome tóxico hay ahora mismo exclusivamente es en saber cómo nos morimos, no cómo vivimos o qué necesitamos, sino saber cómo morimos, porque si hay alguna cuestión de saber cómo nos morimos para evitar que nos moramos, pero vamos, que morirnos no nos importa morirnos porque todo el mundo nos tenemos que morir. Lo que queremos es morirnos cuando nos toque y vivir de la mejor manera y envejecer de la mejor manera. Ese correo, que fuimos muy críticos con ellos y que nos lo han aclarado, está en vías de revisión por parte del Instituto Carlos III, y porque les dijimos que también hay que ampliar, es decir, hay estudios donde se tienen que ampliar. La genética en estos últimos años ha tenido muchos avances científicos donde hay que hacer incidencia y donde tiene que también, en nuestro manifiesto lo decimos, terapias alternativas que están en fases de estudio, que queremos que sean por parte de la comunidad científica, que las valore, cómo nos benefician o no, y que no están en la cartera de servicios. El síndrome tóxico ha servido mucho en este país para la salud pública que hoy existe. Las unidades de seguimiento que se crearon y que después se eliminaron también de un plumazo son el modelo de la asistencia integral que hoy hay, de asistencia médica, de asistencia social, todo en un mismo entorno. No nos importa seguir siendo de experimento para cuantas necesidades se tenga la población, pero también necesitamos que se nos ofrezcan las necesidades que tenemos. Y mirad, cuando alguien te conoce y sabe que les afecta el síndrome tóxico, lamentablemente la primera pregunta no es saber cómo estamos, es saber sino cuánto cobramos. Eso no se pregunta jamás a ninguna víctima del terrorismo, jamás. Y como nosotros hemos puesto en el manifiesto, somos víctimas de un terrorismo sanitario, que le pongan el nombre que quieran, sanitario, de salud pública, porque cuando ya lo mencionamos el martes por primera vez en la mesa, se llevaron las manos a la cabeza cuando dijimos terrorismo sanitario. Es lo que creemos y es lo que sentimos. Y es como nunca se nos ha considerado, víctimas. Somos víctimas, ni más ni menos que nadie, ni con más ni con menos derechos que nadie, simplemente los mismos. Fueron situaciones muy dramáticas, no se pudieron ofrecer los tratamientos adecuados porque se desconocían, porque fue desbordado el Estado en esos momentos. Ahora se tienen que hacer otras cosas y tampoco hacen falta tantos recursos. Otra de las coincidencias que ha habido, deciros que a final de la anterior legislatura, de la 10ª, porque esta breve que hemos tenido, de la 11, se presentó una proposición no de ley con el manifiesto inicial que fue presentada por la Izquierda Plural, el Grupo Mixto y UPyD, sobre lo que hemos estado hablando ahora. Ahora hemos sido más ambiciosos, lo hemos limitado más, lo hemos dado nombres, hemos puesto el decreto. Y en la partida presupuestaria destinada al síndrome tóxico, los presupuestos generales, ya sabéis que el proyecto fue debatido en agosto, la partida del síndrome tóxico subió casi el 22%. Cuando la subida presupuestaria estaba establecida en el 1%, como mucho 2%, dependiendo de los programas. Tenemos una reunión dentro de poco, de 15 días aproximadamente, con quien lleva esto. Porque siempre era deficitaria, pero bueno, ¿cómo es posible que ahora se pongan 26 millones, antes había 20 millones, cuando es de lógica? Es decir, el síndrome tóxico acabará cuando nos moramos la última persona del síndrome tóxico, no habrá más, afortunadamente. Se supone que se van necesitando menos recursos porque cada vez estamos menos, o por lo menos será una valoración de si necesitamos más recursos farmacéuticos o más recursos médicos, pero simplemente la respuesta fue que como años anteriores era deficitaria, pues en este año hemos decidido subirlo un 20%. La PNL fue a mero acto político, por así decirlo, porque era una cuestión que está pendiente desde muchas legislaturas. Era la última y la siguiente la volveremos a presentar en la legislatura que comience cuando comience, y que esperamos que, al igual que aprobasteis ayer en el pleno, o antes de ayer, en el pleno de aquí de Torrejón, perdona, pero es que llevamos una semana de reuniones, pues nos gustaría que a los diferentes grupos políticos les trasladéis el consenso. Tuvimos algún hecho desagradable con la PNL anterior y en esta ocasión no queremos que nadie se desmarque. Porque luego es muy fácil
que cualquiera diga que se utiliza políticamente. No demos pie además a poder tener estas palabras. Cuando alguien cree que la cosa es justa, yo creo que no hay que utilizar o adelantar el interés partidista al interés de los ciudadanos y de las ciudadanas. Creemos que es importante, creemos que a lo mejor esta legislatura ha dado ejemplo para eso. Nosotros en nuestra página siempre ponemos todo tal y como sucede, cuando se nos recibe lo ponemos, cuando no se nos recibe también, cuando pasan las cosas y cuando no ha pasado también. Y lo que nos gustaría pues es eso, que trasladéis que estamos a disposición, que no queremos ni más ni menos que nadie, que queremos colaborar con todas las fuerzas políticas porque las personas que hay detrás, muchas están sufriendo y están mal, y que ese reconocimiento también es necesario. Y eso solo requiere voluntad política. Ciudadanos nos decía el lunes que tenían que hacer una valoración económica, una valoración jurídica. Y la respuesta fue muy simple. Bien, hay partida presupuestaria, con lo cual no nos llegan muchas cosas, pero hay una obligación moral y una obligación que eso no se cuantifica ni se valora en ningún papel por parte de ninguna persona. O lo tienes y no lo tienes en tu ideología y en cómo quieres hacer la sociedad. Para eso no hay que hacer evaluaciones. Es lo que quería decir. ¿Tienes más preguntas, más intervenciones? Bueno, pues una vez más. En serio, no, quería hacer una pregunta. Me llama mucho la atención la cuestión esta de la mujer, en las dos vertientes que lo habéis dicho, ¿no? Que en cuanto sois más afectadas que los hombres numéricamente, y después a la hora de establecer los baremos de las ayudas, es que no lo entiendo, o sea, no sé si tenéis alguna explicación. Es que la sociedad del 81 la hacían los hombres. Por eso éramos esposas. Por eso éramos esposas. El decreto es el del 81. Sí, eso todo se basa en ese sí, decreto. del 81 y del 82. Entonces lo hacían los hombres y como tal la esposa tenía que estar en casa asumiendo la maternidad. Y las ayudas eran para los hombres, Sí, sí. Inclusive el hombre que no era afectado del síndrome tóxico, las ayudas que había venían a nombre del hombre. Eso lo hemos conseguido cambiar, ahora viene a nombre de la esposa, como decimos, pues, es que nos reímos ya, pero de esposa, de la afectada, ¿no? de la afectada, viene a nombre de la afectada o del afectado, en su caso, pero es cierto que, bueno, es algo que se nos quedó y que llevamos reivindicando muchos años y yo creo que esta lo conseguimos. Aparte que el otro día Ciudadanos nos dijo que fuésemos a los tribunales. Señores, llevamos 33 años